Si eso ocurre, bueno, ahora me presento formalmente, mi nombre es Fabiana Pacini, yo soy abogada, litigante, abogada de la calle, dice mi Instagram que soy, y algunas de las publicaciones que he escrito y que me han respetado, por suerte, ese posgrado o ese doctorado enorme al que cada vez le voy sumando experiencia. Y ahora van a ver incluso en esta temática, que por ahí todavía no la nombramos con esta designación, voy a poner el cable de la compu porque se me va a agotar la batería rápidamente si no. Que todavía no lo empezamos a designar de esta manera, pero van a ver cómo si ustedes son litigantes o trabajan en el Poder Judicial, los conozco, trabajan en el Poder Judicial, o los que todavía no, pero en breve van a salir, van a ver cómo este tipo de violencias en realidad ya las venimos viendo y trabajando, aunque no las estemos designando con este nombre específico, ¿no? Porque por ahí tenemos muy presente la normativa y la tipificación que tenemos en nuestra normativa, por lo menos en Argentina. Bueno, aparte de ser abogada litigante, tengo una especialización en magistratura, alguna vez concursé para jueza de la provincia de Buenos Aires y me fue bien, por lo menos en el examen. Después, como digo siempre, el psicológico es muy difícil, chicos, de pasar, muy difícil, y bueno, yo calculo que ese es un gran conflicto y una gran barrera que tendré. Otra de las cuestiones es que he escrito alguna cosita por ahí, algo así como alimentos al privado, contra el progenitor privado de libertad, progenitor, progenitora. Ahora, por suerte, en breve sale también un manual de alimentos en donde también me invitaron a escribir, reeditando ese texto, y también armando, a sabiendas de que no soy, voy a apagar micrófonos para que no haga eco, a sabiendas de que no soy fanática de los modelos, ni mucho menos, me dieron la responsabilidad de escribir sobre la construcción de la demanda de alimentos sin utilizar modelos, ¿no? También para Thomas Reuter la ley, y entre otras cosas, además, que otro de mis grandes orgullos es ser docente de la Universidad Nacional de José C. Paz y tener siempre en mi auditorio muchos estudiantes que todavía continúan, o aquellos que ya me abandonaron porque se recibieron, pero no me abandonaron en las charlas porque después siguen viniendo, o a las diplomaturas que hemos hecho. También soy parte del Observatorio de Abogados hace más de un año. Hoy no puede estar la doctora Valentina González, pero nosotras somos parte del Observatorio de Abogados, y bueno, nada, ese es un poquito el currículum, entre otras cosas, pero también lo van a tener en el PowerPoint, que va a quedar todo el CV completo para que lo puedan leer, y no piensen que me presenté acá frente a la cámara porque se me ocurrió y nada más, sino que un poco estudio toda esta problemática, y creo que así como los médicos, vieron que son especialistas en traumatología y además en rodilla, no sé, digo yo lo de las rodillas porque es como lo que me está afectando últimamente, entonces por eso hablo de las rodillas. Bien, así en realidad siento que uno también, a medida que van pasando los años, también se va perfeccionando en una especificidad dentro de la rama que eligió, y creo que las dos especificidades, o las dos dentro de la rama del derecho de familia, niñez y adolescencia, creo que una de las especialidades en las que más me aboco tiene que ver con la cuestión alimentaria en niños, niñas, adolescentes, abogado del niño también en esa faceta, y por supuesto violencia intrafamiliar, mayoritariamente con perspectiva de género, ¿no? Desde el aspecto de género. Y entonces, en ese sentido, hace rato que intento visibilizar otro tipo de violencias que no sean las que tradicionalmente manifestamos, a tal punto que, bueno, hoy parece una obviedad, pero hace apenas un par de años atrás, que fue la primera charla que di acá, que era la violencia económica, ni siquiera estaba registrada por el Estado Nacional como política pública, y hoy contamos con una pensión, digamos, un beneficio, una ayuda económica, como lo quieran denominar, para aquellas personas que son víctimas de violencia de género durante un periodo de 6 meses, y otorgado por el Ministerio de Diversidad Sexual y Género, entonces el Ministerio de las Mujeres en realidad. Entonces eso también se empieza a visibilizar, y también empieza a haber una política pública al respecto. En ese mismo sentido,
es que se empiezan a dar, más allá de las violencias típicas que por ahí se nos ocurren en este momento, claramente la física, la psicológica, la sexual, hablando desde el ámbito intrafamiliar, ¿no? Después tenemos las restantes dentro del ámbito laboral o dentro del ámbito de la sociedad en su conjunto, pueden ser en la faceta política, en la faceta religiosa, en la faceta en la calle. De hecho, hay un montón de diversidad de tipologías de violencia que no son normalmente ni visibilizadas ni abordadas para su estudio, y entonces muchas veces cuando a los abogados se nos presenta la situación, tampoco la podemos reconocer y no la denunciamos. ¿Sí? Entonces, ahora van a ver que en este sentido la violencia vicaria, no la veo a la doctora Roa, no sé si se sumó la doctora Roa, que quería que, bueno, capaz que se suma en un ratito, que ella me dijo, tengo algunas dudas, quiero hacer esta pregunta, y bueno, en orden a la pregunta que ella ya me había adelantado que iba a hacer, también traía la respuesta preparada, si no se suma, igualmente se los voy a mostrar a ustedes. Bueno, voy a compartir, porque claramente otra de las cuestiones es que hoy nadie puede pararse acá frente a una cámara frente a la cámara de Zoom, ¿no? No las cámaras de televisión, sino frente a una cámara de Zoom, sin tener alguna presentación a mano como para que vayan siguiendo el hilo conductor. Miren que pueden ir haciendo las preguntas en el chat, las que vayan teniendo dudas las pueden ir haciendo en el chat. Ustedes me dicen si lo ven, ¿se ve? ¿Sí? ¿Sí? Bien, entiendo que están viendo. Perfecto, gracias Ale por el dedito levantado. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar entonces de violencia vicaria y arranco esto con esta pregunta, ¿no? ¿Es en realidad una nueva modalidad de violencia? Van a ver que un poco sí, les adelanto la respuesta, pero vamos a analizar que un poco sí y un poco no. Por esto que les vengo adelantando desde el inicio, desde la introducción, ¿no? En realidad, cuando uno empieza a analizar la violencia vicaria, se da cuenta de que, no es algo que no hayamos visto. Sí puede ser, y esto creo que tiene que ver con esta situación que se da de que pareciera que estamos revirtiendo el concepto cultural patriarcal, pero, esto yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, en orden a un librito que leí, cómo se refuerza y se reaviva esa situación y se transforma en nuevas modalidades y ejercicio de violencia. Incluso vamos a ver que algunas de estas formas que son utilizadas también tiene que ver con evitar que el denunciado, el victimario, quede expuesto en los incumplimientos que se dan en las medidas, por ejemplo, decretadas por el Poder Judicial, ¿no? Entonces, arrancamos con esto, con esta cuestión de preguntarnos si esos cuerpos que van a ser víctimas son cuerpos, sujetos, personas u objetos, ¿sí? En orden a la violencia vicaria. Esta va a ser la primera pregunta que nos vamos a hacer. Y entonces, ¿es una nueva modalidad? Vamos a ir al significado de vicario, que me parece importante arrancar siempre para entender de qué estamos hablando, qué significa, porque la primera duda es, bueno, pero el vicario, entonces, ¿a qué se refiere? Y tal vez se nos viene a la memoria alguna película de gángster o algo por el estilo en donde se contrataba a alguien. De hecho, cuando uno empieza a buscar fallos para estudiar esta nueva modalidad de violencia, en realidad los antecedentes que tenemos no tienen que ver con la violencia vicaria dentro del contexto intrafamiliar y de género, sino con otro tipo de violencias o otro tipo de fallos penales en donde se condena, pero no está, digamos, dentro de la estructura de la violencia intrafamiliar o de género, ¿sí? Lo que vamos a analizar acá o lo que vamos a intentar visibilizar acá es cuándo hay violencia vicaria o cuándo podemos empezar a denominar la violencia como vicaria, ¿sí? Como esta nueva metodología, ¿sí? Dentro del contexto
de violencia de género, pero especialmente del contexto intrafamiliar. Ahora voy a hacer esa distinción por si queda alguna duda, pero vamos al significado de vicario. Y en realidad es sencillo el significado de vicario, que ayuda o sustituye a alguien en sus funciones. Ayuda o sustituye a alguien en sus funciones. ¿Sí? Esto ya implica que el denunciado, el victimario, aquel que ejerció, o la victimaria, aquel que ejerce la violencia, en este caso de género, por eso hablamos de victimario, de género intrafamiliar, ¿sí? Aquel que ejerce la violencia intrafamiliar va a hacer uso de la ayuda o la sustitución con un cuerpo o objeto de un tercero. ¿Sí? Sonia Vaccaro, la definición, quiero que entiendan que la definición nosotros no la tenemos hoy, por lo menos en Argentina, y por lo que he estudiado un poquito de derecho comparado en Latinoamérica, en Colombia no, en Costa Rica no, en México tampoco, en Ecuador tampoco, en Canadá mucho menos, en Rusia mucho menos. Bueno, para que tengan ahí un panorama, esto que les estoy diciendo no lo van a encontrar en esta presentación, porque es de otra investigación, de cuando he hablado de violencia simbólica y violencia mediática, ¿sí? Y he comparado los sistemas legislativos de cada uno de los países, y no va a estar denominada como violencia vicaria, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los primeros que empiezan a visibilizar esto y a darle una conceptualización? Bueno, la psicología. ¿Sí? Viene desde el ámbito de la psicología la primer, digamos, conceptualización en ese sentido. Por supuesto, el derecho en general, ante este tipo de situaciones o de violencias, toma muchos de estos conceptos de otras interdisciplinas. De hecho, ayer estaba en una clase de seminario de la Universidad de José C. Paz, y dando una temática que también he dado en el posgrado de la Universidad de la UBA, en el curso intensivo de posgrado de derechos de las personas con discapacidad, la cuestión de la ESI, ¿no? Un montón de los conceptos de la cuestión de la educación sexual integral no vienen del derecho primigeniamente. Después lo recepciona el derecho, pero vienen del ámbito médico. Lo mismo va a ocurrir acá. Sonia Vaccaro definió la violencia vicaria. El adjetivo vicario respondería al sentido en que se toma el lugar de otra persona o cosa como un sustituto o como castigo vicario que ha sufrido o realizado por una persona en lugar de otra. Es decir, vamos a traducirlo. En este primer significado de ayuda o sustituye, la violencia vicaria dentro de la violencia de género, dentro de la violencia intrafamiliar, va a ser el uso que hace ese victimario, ¿sí?, de una persona o una cosa para generar, infringir un castigo o producir un daño psicológico y demás en la mujer, ¿sí? Pero el daño a la vez lo produce en esa persona, en ese tercero o en una cosa, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué en una cosa. Entonces, el primer daño que vamos a visibilizar acá, sea cual sea el resultado del daño producido sobre esa persona o cosa, el primer daño que le va a generar a la víctima, a la que se le pretende generar ese daño, que es la mujer, es una violencia psicológica, ¿sí? Entonces, ahí sí ya empezamos a traer lo que dice la normativa. Si alguien necesita que reveamos qué es lo que dice, porque nunca lo vio, porque es la primera charla que va de violencia y demás, y necesita que reveamos qué es lo que dice nuestra ley de violencia de género, bueno, lo podemos analizar o lo podemos ver o me lo pueden preguntar, no hay ningún problema, ¿sí? A ver, ¿qué pasó acá? Que no puedo avanzar ahora. Perdonen. Ahí está. Bien, se ha quedado como trabado el sistema. ¿Cuáles son las características? ¿Sí? Quedó en claro que lo primero que va a utilizar, o sea, que dentro del concepto lo que va a utilizar el victimario como método para ejercer violencia contra el cuerpo o la psiquis de la mujer dentro del marco de violencia intrafamiliar va a ser a un tercero o a una cosa, ¿sí? Las características es, el agresor busca hacer daño a la víctima, en general es mediante los hijos
u otras personas, y objetos a los que se le tiene apego y cariño. Es un tipo de violencia intrafamiliar que incluye toda aquella conducta realizada de manera consciente, o sea que hay una voluntad de dañar, ¿sí? Consciente en el término legal implicaría eso, para generar, es decir, con discernimiento, intención y voluntad, tener toda la conciencia para que ese acto genere un daño en la mujer, para generar un daño a otra persona, ejerciéndose de forma secundaria a la principal. En definitiva, van a salir dos víctimas de este tipo de violencias, ¿sí? Es también un tipo de maltrato infantil. La víctima, cuando el objeto o el cuerpo utilizado como objeto es un niño, niña, adolescente, también va a recibir un maltrato respecto de, en general, su progenitor o esa persona del núcleo intrafamiliar que está utilizándolo para ejercer el daño en la víctima, en la mujer, ¿sí? Doctora. Sí, María Ceja. Sí, yo ¿Cómo había estás? notado que vos habías dicho que no estaba dentro del ámbito de la violencia intrafamiliar. Entonces sí está. No. Todo lo contrario, dije lo contrario. Está dentro del ámbito de la violencia intrafamiliar mayoritariamente. Y esto vamos a hacer la aclaratoria para que no queden dudas y por ahí no se entendió o se escuchó cortado, vieron que a veces Internet tiene esta cuestión. Nuestra ley de protección integral de violencia contra la mujer en sentido amplio en cuanto a su acepción, digamos, mujer trans, mujer lesbiana, mujer gay, mujer cis, bueno, todas las tipologías o todos los géneros mujer que existen, bien. Esa ley es más amplia que la de violencia intrafamiliar, porque nos va a dar una diversidad de tipologías de violencia en distintos, más adelante igual lo explico, en distintos ámbitos, ¿sí? Y de distintas formas, ¿sí? Bien, la violencia vicaria se va a ejercer es un tipo de violencia de género, pero ejercido dentro de uno de esos ámbitos, el intrafamiliar, ¿sí? Y acá vale la aclaratoria. ¿Por qué hago siempre, yo digo violencia intrafamiliar y ustedes no pueden parar de pensar de que esa normativa está realizada, digamos, se conformó, se legisló para proteger a la mujer. Y en realidad, violencia intrafamiliar implica la protección a todo el grupo familiar, no solamente a la mujer. Lo que ocurre es que dentro de la violencia intrafamiliar, también lo que puede pasar es que haya violencia de género. ¿Sí? Sí. Porque el afectado o la víctima es la mujer. ¿Se entiende, María Esther Cejas? Sí. Bien, Puede perfecto. ser que te maten una mascota, que te manden a matar. Ahora vamos a hablar, ay, perdón, te toqué ahí sin querer, el micrófono estaba cambiando, perdón, fue sin querer, el que te muteé, perdón. Sí, puede ser que ahora vamos a ver cuando dice objeto a qué se refiere, ¿sí? Otra de las características sería que este tipo de violencia es empleado como un mecanismo de coacción y control hacia la víctima adulta. Podría entenderse que dentro de la violencia económica que ejerce un progenitor sobre las responsabilidades parentales de alimentos estaría relacionada con la violencia vicaria porque hay dos víctimas y genera violencia psicológica en la mujer. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito. A mí me gustaría, antes de avanzar, ir por los conceptos más sencillos, porque por ahí hay personas que en la charla que conocen o tienen mucha profundidad en este tema y otras que recién, que le llamó la atención el título, que lo escuchó en los medios y demás, y recién se está incorporando en estas cuestiones de violencias, entonces ahora vamos a ir avanzando progresivamente. Vicario sería de cómo usan a los hijos como rehenes, pero no es lo mismo utilizarlos de un modo que de otro, o sea, no siempre va a haber violencia vicaria con la utilización de los hijos, ¿sí? Sino que además ese objeto o esa persona que se utiliza como objeto también tiene que resultar víctima de esta situación, ¿sí? Vamos a ver si avanza. Es complicado este sistema de presentación que elegí, pero bueno.
Va avanzando, va avanzando. Bien, el ejercicio de las formas, o las formas de ejercicio de la violencia. La realidad es que la violencia nunca se manifiesta de una sola forma, ¿sí? Esto lo digo siempre que hablamos de violencia, pero no está de más repetirlo. Si la violencia se manifiesta de manera física, claramente también hay violencia psicológica, ¿sí? O sea, la violencia psicológica va a estar en el 99,9% de los casos en que cualquier otro tipo de violencia se manifieste respecto de esa víctima, porque el daño psicológico, mayor o menor, lo va a producir igual, ¿sí? Y en general, en ese famoso círculo de la violencia que ya habrán visto diversas veces, tampoco es intempestivo, ¿sí? Tampoco es que de golpe llega el golpe, valga la redundancia, ¿sí? No llega la violencia física de un día para el otro. Hay todos unos parámetros previos o unas exteriorizaciones de violencia previas que nos pueden hacer prever que eso termine con la violencia más cruel o la más cruda, que es la física, el femicidio, el feminicidio, según el país en el que nos encontremos, como esté tipificado, e incluso la violencia vicaria, como es la muerte el caso más cruel, que es la muerte de los hijos para dañar a la progenitora, ¿sí? Entonces, en el famoso círculo de la violencia y en la diversidad de tipologías de violencias que tenemos, tipificadas o no en nuestra legislación, la realidad es que nunca la exteriorización de esa violencia es una sola. Siempre viene acompañada, por lo menos, de la violencia psicológica, ¿sí? Entonces, ahí Orne podría ser, le contesto un poquito a Ornella en su pregunta del chat, podría ser que además de la psicológica esté la económica, a través de la falta del pago de los alimentos, ¿sí? La física, ¿sí? Entre otras. El ejercicio de la violencia, entonces, frente al tercero apreciado, estas son las formas en que se va a manifestar la violencia vicaria. Algunas de las formas que ya están visibilizadas, insisto, desde el aspecto psicológico, ¿no? Y que se empiezan a venir a nuestro sistema de derecho también, o se empieza a hablar para incorporar a nuestro sistema de derecho, o incluso vamos a ver cómo se empieza a mencionar en algunos fallos sin designarlos de esta manera, pero cuando vemos de qué se trata la violencia vicaria, entendemos que lo que están haciendo alusión es justamente a esta tipología de violencia. El ejercicio de violencia frente al tercero apreciado, puede o no ser los hijos, implica esto, puede ser mucho más amplio que los hijos nada más. La instrumentalización del ser querido como objeto, por eso vieron la foto del principio, cuerpo u objeto, en realidad puede ser un cuerpo, pero para el victimario, en realidad, no es un sujeto de derecho, ni está visibilizado en su órbita de violencia como un sujeto, sino como un mero objeto para producir el daño. Cuando la mujer mata a causa de tanta violencia hacia ella. Bueno, ahí estaremos hablando de otra situación. En principio, de otra situación, ¿sí? El ejercicio de violencia, ahora lo podemos analizar. Dame unos minutos, María Esther. El ejercicio de violencia frente al tercero apreciado, la instrumentalización del ser querido como objeto, la amenaza de daño a ese tercero o daño concreto, la amenaza, ni siquiera el ejercicio de la violencia, sino la amenaza de que lo voy a dañar, el daño a objetos preciados, el daño a objetos preciados, no sé, supongamos que acá a alguien le costó mucho su título universitario y saben que si se rompe el título universitario, se pierde, se destroza, no podemos obtener otro. El papelito ese que tenemos en el tubito resguardado bajo 7 llaves, bien, no nos van a expedir otro título, eso no nos va a quitar que seamos abogados, pero el daño a ese objeto preciado puede producir una violencia psicológica de tal manera que implique que se está produciendo una violencia psicológica, pero dentro de la modalidad de violencia vicaria. ¿Sí? El daño a objetos preciados, la exposición frente a otros, publicaciones en medios, ridiculización, o sea, ¿cuál es el objeto utilizado para producir el daño? Una publicidad. En la práctica, yo en la Universidad de José C. Paz doy 2 materias.
son 3 cátedras, pero doy 2 materias. Una es la práctica profesional territorial. Y en la práctica profesional territorial, de hecho, hemos tenido consultas porque han justo ocurrido esta situación, ¿no? Publicaciones en páginas pornográficas de la persona que después se encarga el victimario de distribuir en las redes de esa persona, ¿sí? Para exponerla frente a las personas que la conocen. Porque lo importante acá es la utilización del medio para ridiculizarla, exponerla, producirle un daño moral, como mínimo, un daño, perdón, psicológico, como mínimo, ¿sí? Además de hacerla ingresar en los estereotipos también, ¿no? De tener en cuenta esta cuestión de los estereotipos de la persona, las fotos que son enviadas a esas páginas para que sean publicadas. La violencia vicaria puede ser ejercida por instituciones. Mira, si estamos hablando dentro del ámbito, Vanina, de que es la charla de hoy, si estamos hablando que se ejerce dentro del ámbito de la violencia intrafamiliar, difícilmente pueda ser ejercida por la institución. De hecho, supongamos el caso ¿no? La exposición frente a terceros de un medio de comunicación en donde se ridiculiza a la persona. Hay alguien que paga una publicidad para esto. El que realiza ese acto del pago de la publicidad para esa exposición estaría ejerciendo violencia psicológica a través de violencia vicaria. Ahora, la institución o, por ejemplo, la empresa, en ese caso, que da a publicitar esta situación no teniendo en cuenta determinados parámetros o que puede ridiculizar o que la está exponiendo a la persona, su cuerpo, su psiquis, podría entrar en violencia institucional, ¿sí? O en lo que tiene que ver con violencia mediática, pero no en el ejercicio de violencia vicaria, ¿sí? Porque para que exista ese ejercicio de violencia vicaria tiene que quedar, por lo menos en este sentido, tiene que quedar institucional, tiene que quedar dentro del ámbito de la intrafamiliaridad, ¿sí? La utilización del cuerpo u objeto preciado dentro del ámbito intrafamiliar. Puede ser que la institución sea el objeto, en realidad lo que funciona ahí es que la institución funciona como el objeto para producir ese daño, ¿sí? Y si la institución por ahí no tomó determinados recaudos, podría tildárselo también de violencia de tipo institucional o de tipo mediática, depende qué tipo de institución sea, ¿sí? Entonces ahí empezamos a jugar con distintas cuestiones y serán distintas denuncias incluso, que pueden ser analizadas dentro del marco de un procedimiento de violencia intrafamiliar. Esa es una parte de esa situación, y la otra puede ser trabajada en otro marco o en otro tipo de procedimiento contra esa institución. El daño a ciertas partes del cuerpo de la mujer, casos típicos que veíamos hace mucho tiempo, quien ejerce determinadas profesiones en donde por ahí su cuerpo es el objeto de esa profesión, como modelar, ¿sí? Hemos visto casos de modelos en los que le han tirado ácido en la cara, ¿sí? Exactamente, María me hace así en la cara, porque el daño ahí además va a producir un daño probablemente económico, aparte de psicológico y físico en cuanto a las lesiones, ¿no? Porque si esa persona trabaja con su cuerpo en orden a que lo visibiliza y demás, fíjense que ahora, trayendo un poquito a colación algo similar, hay una actriz de Estados Unidos, se me fue el nombre, porque se me acaba de ocurrir, entonces no lo tenía en mente, ¿no? Pero hay una actriz, una modelo, que hizo unos tratamientos cosméticos, bueno, hay miles de casos de esto, ¿no? Y se deformó, según ella se deformó, no, el tratamiento no produjo lo que ella pretendía, y esto le redundó en un perjuicio económico, porque a partir de eso se encerró, no está trabajando y demás. Pero eso difiere diametralmente lo que sería la violencia vicaria, claramente, ¿sí? La violencia vicaria específicamente tiene que ver con que el victimario utilice un objeto, sea dentro del núcleo familiar, y utilice un objeto o a una persona como objeto
dentro de ese núcleo familiar que le produzca algún daño a esa mujer, ¿sí? Por eso hay que tenerlas bien visibilizadas para también plantearlas correctamente. Luego, cuando pedimos las medidas, cuando nosotros nos metemos en un procedimiento de violencia intrafamiliar, no sé si está la doctora Romina del CAL. Sí, Fabi, acá estoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has sufrido esta semana? Mal. Te vi entrar porque cuando nosotros nos adentramos en el marco de un procedimiento de violencia intrafamiliar, empiezan las complejidades, ¿no? Si no tenemos bien visibilizado cuáles son las violencias para poder peticionar específicamente las medidas que necesitamos, esto es algo que yo vengo criticando bastante. Los juzgados, pero en conjunto por ahí, por nuestra mala redacción o no darnos a entender correctamente, ante cualquier violencia ponen exclusión o perimetral. Y por ahí la violencia que nosotros le estamos mencionando no es la medida adecuada a la perimetral. ¿Se entiende? Porque capaz que estamos hablando de una violencia económica, que está dentro de las violencias de género que se pueden dar dentro del marco de violencia intrafamiliar. Entonces, hay que empezar a visibilizar, o tenemos que poder visibilizar cuántas tipologías de violencia también hay en eso que nuestra representada nos viene a contar, porque cuando nosotros hacemos esa famosa escucha activa, que nos encanta llenarnos la boca de la escucha activa, sobre todo en materia de niñez, la actriz de Beverly Hills 90210, exacto, Ale, no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, nosotros nos encanta hablar, los que hacemos familia, sobre todo niñez, adolescencia, violencia y demás, decimos la escucha activa. ¿Dónde está la escucha activa si después, cuando nosotros hacemos las denuncias, en comisaría, en fiscalía, en el mismo, a través del mismo procedimiento de sorteo que nos dan los juzgados y demás, no sabemos puntualizar las violencias y conforme a esa puntualización de violencias no pedimos las medidas específicas. Y entonces, ¿qué hace el juez? Perimetral. A mí siempre me sorprende porque siempre es un speech, ¿no? Es como que nadie lee a nadie. Nosotros no escribimos bien, ellos no leen bien, no lo podemos identificar. A veces no lo podemos identificar porque como este tipo de violencia, por ejemplo, no tiene nombre todavía en nuestra legislación, pero en realidad sí. Fíjense cómo les vengo hablando de violencia vicaria y en realidad estamos hablando de violencia física, de violencia psicológica, de violencia que podría ser económica, ¿sí? Y todas esas tipologías en nuestra normativa en Argentina están. Y si sé que está por ahí alguien de Costa Rica, la doctora Catalina Cruz, no sé si está todavía por ahí. Bien, si no está especificado en la normativa, la vez pasada estaba hablando para Colombia y me decían, pero acá no hay nada de eso. Bueno, no importa, usan el derecho comparado, que es una fuente para citar. Y usen la ley de violencia intrafamiliar de Argentina, que tiene una diversidad de tipologías que como están dadas, ahora te voy a leer, Marce dice, no, Maricé, ahora te leo, que con diversidad de tipologías que como están dadas en orden a la Convención Belén do Pará, en orden a la CEDAW, y todos nuestros países en general somos, diría la doctora Valentina González, tenemos una hiperinflación normativa y de adhesiones a convenciones totales. Bueno, empecemos a utilizar las diversas fuentes del derecho que tenemos, incluso la del derecho comparado, decir, sí, está bien, no está acá tipificada, por ejemplo en Colombia, no la tengo acá tipificada. Eso era en un curso que estaba dando para estudiantes de Colombia que decían, pero no, esta ley de acá no tiene nada. Bueno, usen con derecho comparado, citen la ley de Argentina, que sí lo tiene, ¿sí? Psicológica, económica, incluso hace muy poquito y se van a ir sumando otras, así como va a pasar en el resto de los países, también se van a ir sumando otras. De hecho, la violencia vicaria ya está siendo analizada para ser incorporada desde el ámbito de lo legal en España, por ejemplo. Para que el padre se abstenga de hablar de determinado tema con su hijo de 6 años hasta que el niño pueda entender y sea un ámbito de cuidado, es algo que afecta a la... A ver, yo el 29 de septiembre pedí una medida en el marco de violencia vicaria para que el padre se abstenga
Qué difícil igual, ¿no? Le ponemos un cuidador al padre para que se abstenga de hablar de determinadas situaciones. Es que es difícil, porque lo que muchas veces nosotros solicitamos, ahora vamos a hablar de las abuelas también, pero muchas veces lo que nosotros solicitamos, ¿sí? También le es complejo al juez establecer una medida adecuada, ¿no? Porque para eso requeriría, al juez o a la jueza, requeriría de una creatividad que lamentablemente tampoco están acostumbrados a tener, ¿sí? Si no lo dice la ley, si no son de las típicas, si no lo dice el Código Procesal, cuáles son las medidas que vamos a implementar, y demás, no se nos cae una sola idea, ¿no? Entonces, también, Fernanda, pobre, no sé cuántas veces me va a escuchar decir esto, pero no está más de repetirlo, nosotros tenemos que proponer en orden a eso qué medida sería la mejor para implementar para estas cuestiones o para esos casos, ¿sí? Es difícil hacer cumplir un régimen de comunicación, por ejemplo, a quien hablaba antes, Maricé, es difícil hacer cumplir un régimen de comunicación y evitar que en ese régimen de comunicación, que es privado entre el progenitor y el hijo, el padre hable de determinadas cuestiones. Además, en ese sentido siempre pasan, casi que los hijos de alguna u otra manera siempre son víctimas de violencia vicaria, ¿no? Porque en general, siempre de un lado o del otro, algunas cositas se nos escapan y decimos, ¿sí? Lo que pasa es que el impacto puede ser psicológico o físico, obviamente va a ser distinto, ¿no? Puede ser que no tenga un impacto tan fuerte como puede ser que tenga un impacto muy fuerte. ¿Tiene conocimiento de algún caso en el que el hombre se haya presentado como víctima de violencia vicaria? Bueno, es que en general yo sabía que iba a salir esa pregunta. Sobre todo si estamos hablando de violencia intrafamiliar, porque como dije al principio, violencia intrafamiliar va a implicar que todo el grupo intrafamiliar convivan bajo el mismo techo o no, ¿sí? Estén protegidos. Como siempre, la mayoría de los casos, seguramente hay algún caso aislado, yo lo desconozco. Como siempre, la mayoría de los casos, o por lo menos los más resonantes o los más terribles, no se da de la mujer hacia el hombre, sino del hombre hacia la mujer. ¿Sí? Aunque la doctora Fernanda Montes me mira y me dice, bueno, doctora, eso no es tan así, porque ayer también, pobre, estuvo corriendo de arriba para abajo, y bueno, pero lo que le ocurrió a la doctora Fernanda Montes, que obviamente no voy a comentar, pero que viene a colación con esto, no es la generalidad. La generalidad es al revés. Por eso, siempre que hablemos de violencia, nos vamos a centrar en ¿cuál es el sujeto que mayormente encuentra vulneradas sus derechos en este sentido? ¿Sí? Y en general es la mujer, y cuando se utiliza como objeto instrumental, que ahora lo vamos a ver, al niño, por supuesto, los hijos también. ¿Sí? Otra de las características sería que este tipo de violencia, como dije, empleada como mecanismo de coacción y control hacia la víctima adulta. Esto lo van a ver cotidianamente como, si te separás, si se quiere separar la persona, empiezan las coacciones respecto de los hijos. Típica, yo me puedo conseguir mejores abogados para que mi hijo se quede a vivir conmigo, para que el nene se quede a vivir conmigo, no lo vas a ver nunca más. Entonces, todo eso, porque además, cuando se habla desde esa lógica, eso ya está implicando que la mujer tiene menos poder adquisitivo, por lo tanto, también está padeciendo violencia económica. Porque si él es el que tiene el poder para tener los mejores abogados y que esos mejores abogados hagan que el hijo quede a su cargo y no a cargo de la mujer, ahí en esa frase, por ejemplo, ya hay 3 millones de cosas. La construcción social de la mala madre. Primero, siempre cuando dejan el trabajo, lo tienen que dejar porque no hay nadie mejor que la mujer para ejercer el rol materno. Pero cuando esa relación se frustra, empieza a construirse sobre esa crianza una cuestión de construcción de la mala madre. ¿Para qué? Para arrebatar ese niño que quede a cargo del hombre, del varón, del victimario, y en ese sentido ahí se está utilizando ya como método de coacción y control. Y si además esto implica que la mujer
piensa que no va a poder acceder a buenos abogados porque no los va a poder pagar, claramente entonces también estamos visibilizando una violencia económica. Catalina dice, pero esa violencia casi siempre está presente en todos los procesos de comunicación y contacto. Esto es justamente lo que estábamos diciendo, Catalina, la violencia que relata María Esther, voy para arriba, Maricé Silva, es una violencia que está mayor o en menor medida, muchas veces, o la mayoría de las veces, en casi todas las relaciones en donde hay violencia intrafamiliar y se están tramitando regímenes de comunicación y demás. Lo pregunto porque en el estudio llevamos un caso de presunto ASI que no pudo ser probado y fue archivado en fiscalía, pero hace 3 años que no se ordena la revinculación. ¿No es violencia vicaria de la madre hacia el padre de esa falsa denuncia? En realidad, yo no voy a poner nunca en duda las denuncias, hola, buenas tardes, las denuncias que se realizan, ¿sí? Porque la denuncia es denuncia, y para eso está el fiscal para investigarla, ¿sí? Si hay una presunción de que hay un posible ASI, entonces la persona tiene que denunciarla. Si después la fiscalía encuentra que no hay elementos, se archiva la causa y demás, el abogado de la otra parte, en vez de ponerse a discutir si hubo o no violencia vicaria, deberá llevar adelante todos los recaudos para que, en orden a que el señor hubo falta de mérito, sobreseimiento, no sé cómo habrá terminado la causa, penal, no ha sido imputado de ningún tipo de delito, no tendría ninguna restricción para revincularse, ¿sí? Ojo con esas, ahí de vuelta el lenguaje de los abogados. Ahora voy a traer un caso en el que estoy transitando en este momento, acompañada, no creo que esté acá en la charla, de otra colega del sur, en donde están todos estos elementos presentes. Voy a dejar un videito muy cortito, 1 minuto. Espero que lo escuchen. Para hablar del lenguaje. Es una frase que es ejemplo de violencia vicaria, una cara más de la violencia de género que tiene un único objetivo: ejercer la violencia hacia los menores para dañar a través de esa violencia a la madre. Un término que se acuñó hace 5 años y en el que la Ley Canaria de Igualdad trabaja para incluirlo en su texto. Son hombres que están obsesionados con esas mujeres y no quieren que abandone el hogar. No es posible ejercer violencia contra una mujer y al mismo tiempo ser buen padre. Según el último informe del Ministerio, en España hay 471 menores en riesgo de convertirse en víctimas. Además, desde 2013, 39 menores han sido asesinados en este contexto, un tipo de violencia en el que la justicia juega un papel fundamental. Las mujeres no tienen confianza en la justicia. Necesitamos tener unos jueces que respondan a esa denuncia y que den unos castigos adecuados. En su mano está el dar una respuesta adecuada y que sean jueces que tengan una formación y que sean jueces especializados. Entre los casos más conocidos está el de José Bretón, Francisco Javier o Felipe Rascón. Todos ellos asesinaron a sus hijas y a sus hijos. Bueno, claramente, voy a cerrar acá antes que... Claramente, en esos casos... eso es lo que está ocurriendo en España, digamos, lo están empezando a visibilizar a tal punto que se empieza en Canarias por lo menos, a pretender llevarlo al aspecto del derecho, ¿no? Como para tener ahí algunas otras herramientas. Pero claramente está bien lo que dice al final la señora, ¿no? Nosotros siempre echamos la culpa. Vamos a decir siempre, bueno, la realidad es que necesitamos jueces que trabajen como corresponda. Pero la verdad es que vuelvo, y yo no voy a defender, nadie me va a escuchar acá defender a los juzgados, porque los que pateamos la calle sabemos lo que sufrimos, con jueces y juezas que no tienen ni perspectiva de género, ni tienen ganas de tenerla, por más que los metamos adentro de una capacitación durante 200 horas hablándole de perspectiva de género. No tienen ganas. No va a cambiar el chip
por más que los pongamos a capacitar. Sí, capaz que alguno reflexiona, y bueno, obviamente uno no tiene que perder la esperanza. Siempre voy a dar el caso de un estudiante del seminario que hoy su estudio en conjunto con otras estudiantes tiene el cartel de que son especializados en perspectiva de género, y efectivamente lo son, porque hizo todos los cursos de capacitación y cuando habla ya te das cuenta que su perspectiva ha cambiado, ¿no? Pero digo, eso no suele ocurrir, porque también es confortable no cambiar el chip. Y el Poder Judicial, y lo estamos viendo con nuestra Corte en la Argentina, lo que está ocurriendo, ¿no? El Poder Judicial es de los poderes que más les cuesta cambiar esas lógicas y esas perspectivas. Pero para eso, y aunque quede de vuelta sobre nuestra espalda a los que litigamos la responsabilidad, para eso también estamos los abogados, porque a nosotros, somos 35 acá, me alegra, porque si somos muchos los que vamos, planteamos de la manera correcta en algún momento, y no claudicamos, yo sé que es muy difícil, pero no claudicamos en eso, insistimos, y demás, cada vez esa perspectiva va a ser más impuesta. Ustedes recuerden siempre esta frase muy sencillita que dijo la doctora Jorgelina Martín, jueza en las terceras jornadas iberoamericanas de Derecho Procesal de Familia, que no lo dijo ella en las terceras jornadas, lo dijo en un congreso, en una charla preparatoria que tuvimos, y habló de las sentencias con perspectiva de género, y dijo, la perspectiva de género no es una opción para el Poder Judicial, es una obligación. Fíjense con qué sencillez nosotros podemos revertir esta cuestión, ¿no? Pero también visibilizando correctamente cuándo va a haber tal o cual tipo de violencia. En este caso, la vicaria. ¿En qué situaciones? Claramente, el caso del daño a los hijos dándole muerte es la situación más extrema de violencia vicaria. Vuelvo a esa filmina de hace un ratito a decirles, la violencia, o sea, la muerte de ese hijo, no se da intempestivamente. Acá hubieron otras cosas previo a que se mate a los hijos para realizar un daño también en la mujer. Hubo varios alertas previo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para visibilizar eso, los abogados, y hacérselo ver al juez o a la jueza que tengamos a cargo? Si es necesario, nos atornillamos en los tribunales, porque la buena noticia además es que la pandemia está pasando y vamos a poder volver a atornillarnos en los tribunales hasta que nos atiendan de manera presencial, ¿sí? Y entonces, si nosotros le hacemos pensar cómo tiene que mirar esa violencia y qué tipo de violencia es, y siempre vamos a poder evitar el último tramo de la violencia, que es la muerte. Ya sea con un femicidio o ya sea a través de la muerte de los hijos ejerciendo violencia vicaria. Yo no creo que los casos resonantes que estamos escuchando últimamente no haya habido alertas previamente. En este punto también vamos a traer a jugar en Argentina, que ahora hay muchas y están teniendo muy buenos presupuestos y cada vez hay más territorialmente expandidos, y celebro que cada vez tengan mejores presupuestos y hayan más, las secretarías de género. Las secretarías de género tienen que ser nuestros aliados a los abogados particulares. Nos tienen que colaborar. Ellos tienen equipos interdisciplinarios que muchas veces elaboran informes previo a que hagamos la denuncia incluso, porque es el primer lugar que por ahí la víctima va a ver qué es lo que pasa y cómo puede salir de ese círculo de violencia. Y entonces esos informes nos tienen que servir porque ahí va a haber un psicólogo, un asistente social, alguien que ya hizo un primer ingreso, digamos, un primer abordaje en esa situación, y vamos a poder tomar elementos de si existe o no posibilidad de que esta violencia vicaria recrudezca a tal punto que los hijos sean las víctimas con la muerte, ¿sí? En el caso de los femicidios que matan a la madre echándole alcohol o quemándola viva delante de los hijos, eso es también violencia vicaria, ¿sí? Porque cuando el hijo, que nosotros lo empezamos a incorporar como esa violencia
pasiva, incluso porque el hijo lo ve, está presente ante el acto de violencia, pero no es víctima directa, cuando en realidad sí, o víctima indirecta, ¿no? En realidad sí. En el caso, la doctora Mato, ¿no? Dijo esto. En ese caso también hay violencia vicaria, ¿sí? Los hijos también están siendo víctimas en ese sentido, aunque no sean víctimas en cuanto a lesiones, sí están siendo víctimas en cuanto a la cuestión psicológica. Los casos más resonantes, les dejo acá, año 2011, Ruth y José, que los mencionó ahí también la persona que estaba hablando en el pequeño informe que les pasé, fueron asesinados por su padre en Córdoba, esto fue acá en Argentina, el cual fue condenado en 2013. Este hecho supuso un antes y un después en la conciencia sobre el uso de los hijos como forma de ejercer violencia de género. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando pasaron a considerarse los hijos también como víctimas directas de la violencia de género, ya que así podían garantizarse los accesos a los servicios asociados a esta cuestión. He hablado en otra oportunidad de ley Brisa. Tengo que mencionar todo y lo voy mechando porque la verdad está todo íntimamente relacionado, ¿no? He hablado en algunas que otra oportunidad, por suerte en Jujuy también, respecto de la ley Brisa, que como ya dije en esa oportunidad, es el fracaso de las políticas. La ley Brisa lamentablemente viene a colaborar ante el fracaso del Estado en evitar la muerte, ¿no? Bueno, respecto de los hijos, ¿sí? En ese sentido. El Hospital Infantil de La Paz, un hombre de 27 años con antecedentes de violencia de género, se tiró por la ventana con su hija de 1 año de una 4ª planta después de discutir con su pareja. Yo creo que ese caso lo pasaron miles de veces por la tele también, porque alguien había tomado un video, si mal no recuerdo. Según el Ministerio de Sanidad, con datos de hasta el año 2017, en la última década, el número de menores muertos por violencia de género asciende a casi 50 entre 4 meses y 16 años de edad. De ellos, unos 30 menores fueron asesinados durante el régimen de visita o en el periodo correspondiente al varón en la custodia compartida. Según la organización Save the Children, y ya esto es un dato más a nivel global, en España, en el año 2014, 3.349 niñas y niños fueron víctimas de malos tratos en el ámbito familiar. España está padeciendo bastante esta tipología de violencia. Lo extraño, lo loco, que también que en los últimos casos había argentinos involucrados en esos casos de violencia vicaria. Perdón, bien, vamos acá. Vamos al contexto y al marco normativo, porque claramente nosotros todos somos abogados, ¿no? No entró nadie que no sea abogado o que no esté en el ámbito del derecho, ¿no? Mariana, Maricé, Vanina, bueno. Como Maricé, no es abogada Maricé, me dice ahora. ¿Sí? Sí, bien, perfecto. Bien, el análisis normativo. No les pongo acá la normativa, ¿sí? Todos más o menos la conocemos, y si no la googleamos incluso con el nombre, muy bien, penalista, ay, qué bueno, es bueno saber que no viene del ámbito del derecho de familia, porque otra de las cosas que en general nos pasa es que creemos que el derecho penal es solamente para la última instancia, digamos, ante la muerte, y en realidad cuando yo me dedico al ámbito del derecho de familia, pero en el ámbito civil más que nada, pero necesitamos tanto que el ámbito penal acompañe, ¿no?, al ámbito civil, que dejen de tirarse la pelota uno a otro y digan, no, esto es tu competencia, no, como acá parece que hay lesiones, es tu competencia, en vez de trabajar en conjunto, al estilo jueces Hermes, en donde tejen redes, y con esa forma de trabajo probablemente puedan tejer una red de protección importante que evite el desenlace trágico. Yo soy muy hincha con eso y les exijo mucho a ustedes como abogados en ese sentido. Digo siempre esto, por suerte nunca tuve que lamentar un femicidio en esta cantidad de años de donde he tenido que resguardar la vida de un montón de mujeres con mi trabajo, ¿no? Y eso implica, y Romy González lo vivió ayer, poner el cuerpo. Cuando digo que el abogado pone el cuerpo en materia de violencia, lo pone de verdad. Lo pone de verdad. No es solamente decirle, mire, acá está la dirección de la comisaría de la mujer,
vaya y haga la denuncia, porque sabemos con los que hacemos violencia, los que trabajamos en el ámbito de violencia, sabemos con lo que esa mujer en ese contexto se va a encontrar en la comisaría de la mujer. Mandarla sola es dejarla sola. Entonces hay que ir y poner el cuerpo. Si no, la verdad es que el derecho nos brinda la posibilidad de hacer un montón de ramas que no requieren estar presente incluso en el momento de la exclusión. Romy, ¿cuántas horas estuviste este fin de semana con la exclusión? No, en realidad estoy desde hace una semana con este tema, porque la resolución llegó el 30 a la tarde-noche, así que no fui esa misma noche, fui al otro día y desde el viernes que estamos, con los horarios, con todo, con la medida, con dame disponibilidad, que no hay móviles, que el domingo servicio de cancha. Quería que llegues a eso, no hay móviles, o sea, se suspende una exclusión porque no hay móviles. Entonces, nosotros también jugamos con eso, si no lo sabemos, y no sabemos, no se trata solamente de que no sepamos el marco normativo de arriba para abajo, se trata de saber con qué otros elementos contamos. Acá está el curso de acompañantes para la violencia de género, ya tengo mi matrícula. Bien, claro que sucede en todos lados. ¿De dónde nos acompañan para saber un poquito territorialmente, aparte de que sé que está Catalina de Costa Rica, sé que está Sofi Boffelli de Entre Ríos? ¿De dónde más nos acompañan? Porque claramente yo estoy hablando desde la provincia de Buenos Aires, Córdoba, muy bien, de la provincia de Buenos Aires, pero esto nos atraviesa a todos. ¡Ay! ¿Quién está desde Comodoro Rivadavia, mi ciudad de nacimiento? Otra más de Comodoro Rivadavia, muy bien, bienvenida, muchas gracias por estar hoy, claramente, bien, pero nada de lo que estoy diciendo no es habitual en todas partes. En todas partes de nuestro país nos vamos a encontrar con esta situación, que cuando vamos a hacer una exclusión o cuando vamos a peticionar algo, no lo vamos a tener, porque nosotros trabajamos también con la política pública. La política pública en ese sentido, comisarías de la mujer o lo que fuera. Si la situación es muy compleja, lo peor que pueden hacer o puede implicar una cuestión de violencia vicaria y puede poner en riesgo a los hijos, lo peor que pueden hacer es hacer la denuncia en la comisaría de la mujer, donde hay un formulario con 50 caracteres para denunciar. No sé, digo 50 porque no sé exactamente, pero la verdad es que son nada, podemos decir hola y se corta, ¿sí? Entonces, eso es lo peor que podemos hacer. Entonces tenemos que buscar otra alternativa de denuncia, salvo que la cuestión sea de tal urgencia que vamos a lo primero que encontramos, incluso una comisaría que no sea de la mujer, ¿sí? Pero si tenemos el tiempo de hacer una buena redacción y utilizar un poco el marco normativo, que yo les traigo acá nada más el interno, pero en realidad no pueden dejar de lado la convencionalización. Belén do Pará se da como mínimo 100 reglas de Brasilia, que va a hablar de contexto de vulnerabilidad para determinados sujetos vulnerables, pero también de tutela judicial efectiva. Alguien habló por ahí, la doctora Catalina Cruz, de la responsabilidad del Estado. Métanle el peso de la responsabilidad que va a tener el Estado si esa mujer se muere. Métanselo a ese peso al juez, ¿sí? Ah, sí, el app es lo peor de todo, esa cosa inmunda que inventaron, está bien por el contexto de pandemia, pero que no sirve, ¿sí? Entonces, métanle el peso de cuáles son las responsabilidades que asume el Estado, y el Estado es incluso la Secretaría de Género más pequeña que puedan encontrar en la localidad más pequeña, también es el Estado. También entra dentro de estas responsabilidades que están acá. Entonces todos tienen que actuar, porque ustedes solos no somos héroes, no somos la Wonder Woman ni ninguno de esos, bueno, ninguno de esos héroes de las revistas de Marvel. Entonces solos tampoco podemos trabajar. Hay que meter el peso de la responsabilidad en nuestros escritos. En cuanto a las tipologías, la ley de violencia de género, la ley de violencia de protección integral de violencia contra la mujer, ese es el verdadero nombre, vamos a ponerlo correctamente después antes de subir el PowerPoint porque me van a retar, porque a mí me gusta decirlo así, pero en realidad no es correcto para una presentación que lo digamos de esa manera.
Ley de Protección Integral de Violencia contra la Mujer. Ustedes ya saben que yo soy de los números, son muy mala, que es la 26485 en Argentina, que nos va a dar que las tipologías, los deberes del Estado también están ahí, involucrados. También dice cuál es la responsabilidad del Estado en la 26485 por la 26485. Lo que es una recepción de las convenciones primarias respecto de, de evitar la violencia contra la mujer. Evitar, la palabra evitar es fundamental. ¿Para qué? Para evitar la violencia vicaria, entre otras violencias. Cuando escribimos, hagan hincapié en la palabra evitar. Díganle al juez, usted tiene que evitar. No tiene que venir después a apagar el incendio con el ámbito penal, porque ya está, es una vida que no se recupera nunca más. Su rol primario es evitar, prevenir totalmente, evitar que esta situación, que ya se dio, porque claramente si se está haciendo una denuncia es porque algún tipo de violencia ya se ejerció, evitar que se vuelva a reproducir y que recrudezca. ¿Y cómo la evitamos? Y también tenemos que tener una perspectiva amplia de cómo la evitamos. Erradicar, claramente, pero ¿cómo la erradicamos, Vanina? El sistema penal no nos va a ayudar a erradicar. Erradicar para mí en la ley es cambiar el chip cultural social. Eso es erradicar. Cuando ya me tenga que dedicar a hablar de otras cosas porque esto ya no es necesario, porque no ocurre más. Creo que voy a tener 99 años y nos vamos a seguir lamentablemente a este ritmo encontrándonos en algún Zoom, porque seguramente, porque el patriarcado además se renueva. Hola Gaby, no se mira, cae. recién me siento en mi computadora. Perdón. Viste que yo trabajo los martes y los jueves en el consultorio jurídico. Bien. Y acabo de llegar. Bien, perfecto. No sé si me hablaba a mí, Ana, o estaba hablando con alguien. Por eso la muteé. Pierre Martiri, perdón. Estas cosas pasan en el Zoom. Bien, la ley de violencia, la 26485, en realidad lo que nos va a dar son determinados conceptos que va a haber que utilizar para llevarlos al marco de la violencia intrafamiliar. Pero ahí viene nuestra hermosa redacción, ¿sí? En donde además vamos a tener diferentes modalidades de ejercicios y vamos a empezar a mencionar la palabra vicario, porque además empieza a asustar también. Entonces mencionémosla, ¿sí? Hay que ser inteligentes en ese sentido y, por ejemplo, mencionar... ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Yo no sé si quieren decir algo o se les escapa el micrófono a veces y bueno, yo los cuido y por las dudas que digan cosas que no quieren decir o que no quieren que escuchemos, les voy apagando el micrófono. Bien, las modalidades de ejercicio y las tipologías. ¿Podemos hablar de violencia vicaria si no está tipificada en la ley 26485? Sí, podemos empezar a hablar. Con estos conceptos que les dije hace un rato, claramente podemos empezar a mencionar determinadas violencias como violencia vicaria, ¿sí? Que no son pura y exclusivamente la muerte de los hijos para producir el daño, ¿sí? No son pura y exclusivamente esa situación. Voy a ver quién está haciendo ruidos. Perdonen. Hay alguien con el micrófono abierto que no puedo ver. Agustín. Ya lo enganché. Bien, creo. No sé si es Agustín, que se está tratando. Perdón, voy a ver esto porque... Perdonen, es un segundito. Porque si hay esos ruidos es como complicado para que los demás escuchen. Bien, vuelvo para acá a compartir. Vamos. Las modalidades de ejercicios, la violencia psicológica, la violencia física o la violencia económica van a estar presentes en la violencia vicaria, ¿sí? Alguien dijo por ahí, y bueno, yo también lo fui mencionando, en esta situación voy a utilizar al hijo, ¿sí? El hombre va a utilizar al hijo, va a decir, yo tengo mejores abogados, o incluso muchas mujeres no van a cortar esa relación, y por eso yo hablo de violencia económica como madre de todas las violencias, no van a cortar esa situación, porque esa situación les puede perjudicar no solamente a ellas en orden a no tener ingresos económicos,
sino a los hijos porque no va a tener con qué darles de comer. Entonces, esa situación cuyo objeto, digamos, de vuelta, de utilización son los hijos, ¿sí?, por parte del victimario, porque no va a pasar la cuota alimentaria, porque no va a dar, no va a evadir esa responsabilidad y demás, siempre que esté dada con falta de perspectiva de género, Cata, perdón que corto, pero voy leyendo las preguntas. Tengo una duda, ¿se puede hablar de violencia vicaria en una relación de pareja del mismo sexo? Yo pienso que sí. Siempre hay una relación de poder, ¿sí? Siempre hay alguien que ejerce una relación de poder y que aún cuando sean dos mujeres, toma un rol específico y puede ejercer violencia de género respecto de esa mujer y está dentro del marco del núcleo de intrafamiliaridad. Entonces, también podríamos hablar en esas situaciones. Insisto, podemos hablarlo. No son los casos que tenemos visibilizados todavía, ¿sí? Todavía. Bien, violencia psicológica siempre, violencia física, que puede estar a través de una lesión o incluso llegar a la muerte, y la violencia económica. Siempre. María Esther Cejas, siempre me acuerdo de la doctora Silvia Bellaverde, cuando habló de, que no era, era otra temática, pero ella habló de una relación también en donde había uno que era más fuerte que el otro, en el primer caso que hubo de maternidad por subrogación, que eran 2 hermanas, y que en la charla que ella dio dijo, yo en un momento dudé, porque para mí la hermana que había pedido que la otra gestara, ejercía una relación de dominio respecto de ella, ¿sí? Bueno, digo para que vean cómo en todas relaciones siempre hay uno más fuerte que el otro. La ley de violencia intrafamiliar no necesariamente va a hablar de género, nos va a dar la herramienta del procedimiento, ¿sí? Y vamos a traer esa tipología a la ley de violencia intrafamiliar. Yo acá no puse ningún número, porque por lo menos en Argentina, ni les voy a dar ningún número, por lo menos en la Argentina, cada uno, como es una ley de procedimiento, de medida cautelar, no autosatisfactiva, cautelar, y es una ley de procedimiento, ¿sí? Eso es reservado a cada una de las provincias y va a variar, aunque más o menos todas tienen la estructura de la ley de nación, digamos, la ley de violencia intrafamiliar de nación, pero algunos, como piso mínimo, algunos le han puesto, la han mejorado. Creo que ninguna lo ha empeorado, porque ya es bastante mala la ley de nación, pero por ejemplo la provincia de Buenos Aires, no porque yo sea de la provincia de Buenos Aires, sino porque la conozco, tiene una ley de violencia intrafamiliar que a mi gusto es bastante buena y que siempre nos deja la posibilidad, ¿buena en qué sentido? En cuanto a las medidas que se pueden tomar, y siempre nos deja abierta la posibilidad en el último inciso del artículo que establece las diversas formas de evitar la violencia o de asegurar que no se vuelvan a dar, dice otras, cualquier otra que implique erradicar, prevenir o sancionar las violencias de género o violencias intrafamiliares. Buenas tardes, muchísimas gracias por la charla, ha sido muy útil, saludos, no se vaya. Bueno, tal vez se tiene que ir, yo ya me extendí. Si les parece, la voy a leer los fallos que hablan de violencia vicaria, porque como bien dijimos hace un ratito, luego paso a la otra filmina, como dijimos hace un ratito, no solo va a ser a través del cuerpo, sino de objetos. Y dentro de los objetos, ¿quiénes van a estar también? No solamente, ¿a qué tratamos como cosas por ahora? Por ahora. Animales. A los animales, ¿sí? Gracias, doctora Mato, ya la escuché hacia atrás, en el fondo, a los gritos, a los animales, ¿sí? A las mascotas, en realidad, no cualquier animal, ¿no? Hacia las mascotas, sobre todo. Y acá yo les traía 2 fallos, después se los voy a pasar, esto yo se los voy a dejar, pero ahí no me guardó que le había sacado los nombres y apellido y lo quise sacar rápidamente porque obviamente para resguardar. Doctora, pero la ley a los animales le dice personas no humanas ahora. Bueno, en realidad algunos fallos están hablando de personas no humanas, ¿no? Más que la ley. Todavía lo seguimos considerando cosas y algunos fallos, como lo de la orangutana y demás,
empieza a hablar de seres sintientes, sí. Y esto lo traemos y lo estamos tomando mucho del derecho comparado de aquellas constituciones o de aquellos lugares donde tienen corte constitucional, como Colombia y demás, que empiezan a hablar de personas no humanas. En caso de los humanos, o seres perdón, en caso de los animales, o seres sintientes, en caso de los ríos. Hay un fallo muy famoso en la Corte Constitucional de Colombia respecto de la protección de un río. Pero vamos a los fallos de acá, ¿sí? Hace muy poquito salió un fallo en donde la protección en materia de violencia intrafamiliar aplicaba también a los perros, ¿sí?, de esa familia que eran, vieron que los perros en general los tratamos, yo no soy muy de los animales, pero en general hay muchas familias, sí, dale, ¿qué quieren? ¿Niños? ¿Animales? No, gracias. Pero hay muchos, salvo mi gata, que me salva de las ratas, ¿no? Entonces, como yo vivo medio en el campo, necesito un gato porque es la que se encarga de que no entre ningún bichito raro a la casa. Muy bien, volvamos a lo nuestro. Los animales, las mascotas, y yo tuve un caso en diciembre de 2019, en donde le pedí al juzgado la protección de esas mascotas, que incluso el veterinario me dio los carnés a nombre de quien estaban registrados, y era a nombre de la persona que yo estaba realizando la medida de protección, y además el veterinario, muy copado, me extendió todo un certificado de quién era la que se encargaba de unos tratamientos que estaban haciendo esos gatos, y era ella que los llevaba y los traía. El señor no se quería retirar del domicilio propio de la señora, justamente realizando actos de violencia vicaria, porque la amenazaba con llevarse a sus mascotas o matárselas, ¿sí? Entonces la señora, yo estoy hablando de diciembre de 2019, todavía la medida está vigente, ¿sí? Había muchas violencias, el señor usaba armas, había amenazas de matarla también a ella, pero lo que más, había también una cuestión de violencia económica, porque decía que tenía muchos contactos y podía quedarse con su propiedad, entonces también había violencia económica, pero lo que más la ponía mal a ella era la amenaza que le generaba que le pudieran matar a sus gatos, porque sus gatos eran su vida, ¿sí? Lamentablemente yo hice toda la presentación, incluí esa parte para que la medida de protección saliera respecto también de las mascotas, pero el juzgado en ese caso no se expidió sobre eso. Igual las mascotas estuvieron bien, porque como yo me puse al frente de la exclusión, claramente no dejé que el señor se acercara a las mascotas ni loco, ¿sí? Y como tampoco podía ser, se los quiso llevar, pero el policía inteligente y a mi pedido, dije, esos no son elementos personales. Como la exclusión decía solo elementos personales y las mascotas no lo eran, ¿sí?, entonces no se los pudo llevar. Y el policía dijo, y no, llévese el cepillo de dientes, pero la mascota no son elementos personales. Pero ahí yo hice la petición, pero el juzgado no me lo otorgó, ¿sí? O en realidad no es que no me lo otorgó, directamente no se expidió respecto de ese punto. Ahora, Mariana, te voy a dejar hacer la pregunta. Pero hace muy poquito, muy poquito, lo vieron, ¿no? Un fallo, que es este que les voy a leer. Perdón que lo tengo que leer, pero la verdad que cometí ese error y no quiero que se vean los nombres y apellidos de las personas que están acá, ¿sí? Porque hay dos fallos acá. Párrafo aparte, dice el juzgado, ahí después cuando esté subido en la página y les dejen el material, tienen el link del fallo completo, pero yo tomé el párrafo que habla de las mascotas. Párrafo aparte, debemos señalar que estamos en presencia de la utilización de los animales, dos perros, como instrumentos para causar daño y sufrimiento psicológico a la señora y sus hijos. Ahí no lo dice. Ese acto es violencia vicaria. No lo dice el fallo, pero ese es el acto que produce la violencia vicaria. En estas situaciones los animales son utilizados como chivos expiatorios, mecanismos para maltratar a la pareja o a los hijos, para someterlos, amenazarlos, para evitar que se vayan o para asegurar su silencio respecto a su situación de víctimas. Así lo consigna la doctrina al señalar que se consigue así de una forma muy efectiva que sigan siendo víctimas en silencio mientras dura la relación y una vez que ha terminado el maltrato, y eso lo toma de una revista de victimología que se llama El maltrato animal como violencia doméstica y de género.
¿sí? Hay un librito muy pequeño que les puede servir también para fundamentar todo lo que tiene que cuando se dé esta situación, que es la Pachamama y lo humano, del doctor Zaffaroni, muy, muy pequeñito, que tiene un montón de elementos respecto incluso de cómo los animales han sido chivos expiatorios a lo largo de la historia, por eso ahora recordé también mencionárselos. Gracias, Susana, que viene desde Pergamino, saludos. Muy bien. Y además, cómo deberíamos tratar, y ahí empieza a hablar de seres sintientes, que deberíamos tenerlo recepcionado no como cosas, sino como sujetos de derecho también, y demás, y ese le puede dar mucho, ese librito le puede dar mucho speech para fundamentar sus demandas, ¿no? O sus peticiones, no son demandas acá, sus denuncias, perdón por el furcio, sus denuncias, ¿sí? Digo para que lo puedan utilizar, porque quizás desde el ámbito de familia no van a tener demasiado, salvo este fallo que es muy novedoso y por eso salió publicado, y también ahora lo vamos a empezar a utilizar, así como nunca deben dejar de utilizar ese fallo de falta de perspectiva de género al abogado, porque también la violencia muchas veces, y no sé si entraría, quizá entra dentro de la lógica de la vicaria, pero yo entiendo que no, sino más bien dentro de la violencia que también los propios abogados ejercen en las representaciones que hacen del victimario, ¿no? En donde reproducen determinados estereotipos también en esas presentaciones. Recuerden que hay un fallo que tenemos de perspectiva de género donde la jueza observó esto y le dijo al abogado, usted también tiene falta de perspectiva de género, porque no puede decir las barbaridades que está diciendo por más que las diga su representado. Tiene que ponerle un coto a esta cuestión de violencia, porque la violencia de género además es... Ay, no lo puse en este texto, pero si lo googlean así, fallo, está en Diario Judicial, en el link Diario Judicial lo tienen. Ahora igual yo lo tengo guardado, capaz que se los puedo compartir por acá por el chat, pero no me quiero ir lejos. Luego, tengo una resolución a mi favor, que era la que le quería mostrar, de otras modalidades de ejercicios de esos terceros, en donde por ahí esos terceros ya no son tanto víctimas, pero sí podrían ser esos vicarios tradicionales, ¿no? El que toma que ejerce la acción violenta, o se ejerce la acción violenta a través de esas personas, ¿sí? Sin que necesariamente esas personas sean víctimas. Y voy a contar esta situación. Justamente es un fallo, Silvana, esa es otra duda que tengo, si también abarca la violencia que ejerce ahora lo voy a... Yo creo que sí. No estaría muy claro, pero a mí me parece que sí, porque si el significado, por eso les puse el significado de vicario al principio, o sea, el significado es el que ayuda, ¿no? El que ayuda, o a través del que se ejerce, ¿no? Esa violencia, entonces, aquel familiar que viene a colaborar luego al seguir ejerciendo esa violencia, podríamos estar hablando de un tipo de violencia vicaria. Les cuento la situación y creo que, y lo peor es que lo estoy viendo cada vez más seguido, porque el patriarcado se renueva y encuentra nuevas modalidades de ejercicio de violencia. Sale la medida cautelar, ay Mariana, te me vas a calambrar, pero quiero terminar con esto y después sigo contestando todas las preguntas. Sale la medida cautelar, en este caso, en el caso que estoy colaborando en Comodoro Rivadavia, con la doctora, ya que hay dos de Comodoro Rivadavia, la vamos a mencionar, no creo que esté la doctora con quien estoy colaborando, que es la doctora Luciana Acacio, pero la quiero mencionar porque está haciendo un excelente trabajo y porque, bueno, si bien estamos trabajando en conjunto, ella son los ojos y la voz que yo no puedo tener porque estoy a 2.000 kilómetros de distancia en el procedimiento, ¿no? Y está siempre atenta y demás, entonces la tengo que mostrar, la tengo que mencionar. En este caso, hicimos una exclusión, se hizo a través de la Defensoría, también tengo que rescatar la primigenia labor de la Defensoría, porque yo había podido tomar contacto con la Defensoría, y porque no la conocía la doctora Luciana Acacio todavía, que después me colaboró, pero hicimos la primera labor a través de Defensoría, y se hizo la exclusión respecto del señor, la amenaza del señor era el hijo, era esto, la señora padecía incluso convulsiones, y las hijas
en el momento en que la señora convulsionaba, también eran víctimas de violencia, ejercía violencia en ese momento respecto de las hijas, una cosa muy sádica, pero la principal cuestión era que cuando ella se quería ir, él aducía justamente esto. Ahí ya había un ejercicio de muchos años de violencia económica, a tal punto que la señora dejó de trabajar y no tenía ningún tipo de independencia económica, y él con un muy buen ingreso, de hecho lo patrocina el supuesto mejor abogado de Comodoro Rivadavia, los que dije abogado, así que los que son de Comodoro sabrán de quién estoy hablando, ¿sí? Lo patrocina el mejor abogado de Comodoro Rivadavia, hijo de un linaje de abogados, ¿sí? O sea que es real esto de que tiene poder adquisitivo y contactos, y ante esas amenazas le decía que el niño que tienen en común nunca iba a vivir con ella, lo cual impedía a ella a realizar la denuncia. Hicimos la denuncia igual, la jueza del juzgado de familia número 1, que también se hizo muy famosa, creo que el año pasado o el anterior, por una triple filiación, la doctora Nieto, sabiamente hace una exclusión, hace una perimetral, por un breve tiempo, pero sabiamente, una exclusión, una perimetral y un cuidado personal provisorio respecto de ese niño para la señora, a favor de la señora. Cuando la medida sale, inmediatamente el señor se ha portado como un señorito durante todo este tiempo, ni aparece, cumple a rajatabla con todo, es un señorito inglés. Pero lo que estamos viendo y lo que se empezó a ver es que a través de esos terceros vicarios, digo yo, ejerce también violencia. Al principio no era tan visible, pero cometen un error en donde se visibiliza que en realidad es él el que manda a cometer esos actos de violencia, pero él no queda expuesto, y al no quedar expuesto no incumple con la medida cautelar. ¿Sí? La abuela del niño, pidiendo incluso hasta un tutor para el niño, en una medida cautelar, una cosa de locos, y los tíos, porque la propiedad no era de ninguno de ellos dos, sino que es de la abuela y de los tíos, ¿sí? Un bien de la familia. Los tíos iniciando una acción de desalojo y realizando cortes de suministros muy básicos, luz, gas, agua. Esta tipología que yo estoy diciendo acá es cada vez más común. No es la primera vez que la veo. En varios casos, como yo soy de Comodoro Rivadavia, muchas veces me consultan, y en varios casos de Comodoro Rivadavia, sobre todo aquellos que trabajan en el petróleo, se ve que tienen esta posibilidad de ir con el título de propiedad, y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, y Gamus, y todos los demás, cortan rápidamente los servicios y los suministros. ¿Cuál es el efecto de eso? ¿Cuál es el efecto que se quiere lograr? Como la casa no es de ella, si no tiene suministros, se va a ir. ¿Sí? La idea es recuperar la propiedad. Entonces ahí, ya en ese acto que ejercen esos terceros, pero que en realidad no está ejerciendo el victimario, el denunciado, ¿sí? Hay un montón de otras violencias también, no solo psicológicas, porque imagínense que estos fueron 2 meses de ajetreo, en donde la señora no sabía qué hacer, porque todos los días había algún tipo de denuncia de alguna situación nueva. Entonces, eso claramente afecta a la psiquis de cualquiera. ¿Sí? Segundo, económica, porque la señora empezó a trabajar en su casa y necesitaba de esos servicios, no voy a decir la actividad, para resguardar a toda ella, empezó a trabajar en su casa, pero necesitaba la luz y el gas, porque eran 2 elementos con los que trabajaba, ¿sí? Entonces eso afectaba también a la cuestión patrimonial. La vivienda, porque la idea era que se vaya de la vivienda. Fíjense que el niño quedó viviendo ahí, ¿eh? Entonces también hay violencia vicaria de parte del señor. ¿Y cómo me doy, utilizando al hijo también? ¿Cómo también me doy cuenta, porque el hijo está siendo víctima y sufriendo esa consecuencia? ¿Cómo me doy cuenta de que es él el que está ejerciendo ese acto? Porque en el último escrito presentado por los tíos, adjuntan fotos de un chat, de una conversación privada que en época de noviazgo, o sea, hace 9 años atrás, tuvo el señor con mi representada. Esa información, si el señor no la proporciona, claramente los tíos no tienen ningún tipo de acceso a ese chat de WhatsApp.
Por lo tanto, está claro que si bien él se porta para el expediente como un señorito inglés, los terceros están ejerciendo la violencia por él y a su pedido. ¿Sí? ¿Para qué? Para cansar, para que se vaya, para que deje la casa, para que afloje con las denuncias. Lamentablemente, no solo la tiene la doctora Luciana Casio, sino que a mí detrás, y yo soy medio un perro sabueso en esas cosas, entonces es difícil que aflojemos. En la actualidad, el fallo que yo les quería leer es que también hay una prohibición de acercamiento y una orden para que los dos tíos, ¿sí?, dejen de hacer denuncias, no hagan otros juicios mientras dura la medida cautelar, porque ella está con una causa legítima viviendo ahí, que es la orden judicial de que tiene la atribución provisoria de la vivienda familiar, incluso cuando la ley en principio no la autorizaría, así que yo la felicito a la doctora Nieto. Por suerte la sala, la Cámara de Comodoro nos dio también la razón, entonces estamos viendo de que elementos existían para esto también, así que tenemos ahí una situación donde claramente yo ahí ya empecé a hablar de violencia vicaria, porque ese acto ejercido por terceros, que además donde está haciendo también instrumento, ese niño claramente entra dentro de esta lógica de vicario, ¿sí? Y por suerte ha sido recepcionado, nadie ha mencionado estas palabras en el fallo, pero hoy tengo en la misma medida cautelar donde está el señor involucrado, también está toda la familia que fue participando de esos actos de violencia que además previo nunca los habían tenido respecto de la señora, ¿sí? Entonces, todos esos elementos tuvimos que irlos analizando para ir pudiendo hacer las presentaciones con el lenguaje correcto y lograr las medidas cautelares que se fueron logrando. Voy a continuar, así ya termino. Pequeños párrafos de las presentaciones, en ese sentido, acá está pequeños párrafos que utilizaron esas partes en las presentaciones, de donde uno puede ver la manifestación de la violencia vicaria, uno de ellos el de la abuela, en donde pide el tutor, o sea, todos los actos de exclusión, de perimetral, todas las medidas que nosotros fuimos pidiendo, ella entiende que la progenitora, empieza la construcción social de la mala madre, y entiende que la progenitora lo que está haciendo con eso es anteponer sus intereses particulares, dice su escrito, antes que los de su hijo, y por eso peticiona un tutor para ese niño. La verdad que por suerte en el juzgado le dijeron, mire, ni voy a correr traslado de este mamarracho que están pidiendo porque ya me parece demasiado, y la sacaron carteando. En el mismo sentido, la utilización, se vislumbra que es la utilización de nuestro hijo como objeto, dice acá, de disputa, de la misma manera que lo era, este es una parte del escrito que nosotros presentamos, que en este sentido lo que se vislumbra es la utilización de nuestro hijo como objeto de disputa de la misma manera que lo era previa a la separación y el pedido de intervención de este juzgado. La amenaza de su poder y sus mejores ingresos, además de mi estigmatización en el desempeño de mi rol como progenitora, los argumentos constantes para evitar dicha separación. Nuevamente, el niño expuesto a ser utilizado no solo por su progenitor, sino que ahora también por su abuela, que por otra parte no lo hace con ninguna propuesta clara, sino simplemente aduciendo que finaliza la medida cautelar de prohibición de acercamiento primigenia y que a mi petición se basó en mentiras, medida que por otra parte consintió con su no presentación u oposición oportuna. Nada, les dejo ese pedacito ahí para que vean cómo se pueden hacer estas peticiones. Yo fíjense que en ese momento no hablé de violencia vicaria tampoco, pero realmente o no lo mencioné de esta manera, pero realmente lo que estaba ocurriendo ahí tiene que ver con violencia vicaria. Acá termina el PowerPoint, el link del Colegio de Abogados, no, del Observatorio de Abogados, el link de mi Instagram, y acá en el QR todo mi currículum. Voy a parar de compartir, prometo adecuar ese PowerPoint que lamentablemente no se guardó para sacarle todos esos nombres y apellidos, y así claramente poderles compartir a ustedes. Es evidente que el letrado no tiene perspectiva de género. No, el letrado es el mejor de toda la provincia de Chubut, pero no tiene perspectiva de género. Bueno, corrí.
Ya son y 36. Pensé que el tema iba a ser más corto, pero como está interrelacionado con un montón de otras violencias, y en realidad lo que ustedes tienen... Ahora cuando termina la charla, me van a decir, pero todo lo que dijo son obviedades. Claro, puede ser que sean obviedades, pero que en realidad, si no las ponemos acá, no las exponemos acá o no las empezamos a visibilizar, nos pasan recontra desapercibidas. ¿Sí? No tenemos fallos actuales que mencionen la palabra vicario, que tengan que ver con violencia intrafamiliar y perspectiva de género. Sí con otras situaciones, pero no con la situación de violencia intrafamiliar. Entonces hay que empezar a darle un nombre. Cuando visibilizamos también damos un nombre, a darle un nombre, a visibilizar cuáles situaciones un poco lo fuimos a ver acá, un poco lo fuimos viendo acá cuando ustedes hacían la pregunta, ante esta situación, ¿es violencia vicaria o no es violencia vicaria? Bueno, ahí con esos parámetros que prometo que voy a arreglar, si no de última borro esa partecita y lo comparto ya, pero prometo que voy a arreglar, ahí con esos parámetros que ustedes pueden ver desde el significado de vicario hasta lo que la psicología empieza a entender y a analizar como violencia vicaria y la empieza a conceptualizar, también van a ser elementos que ustedes van a poder utilizar para poder diferenciar si ante esa situación que se les presenta, sea el rol que estén cumpliendo, ¿sí? Están o no frente a una violencia de modalidad vicaria. Modalidad vicaria, porque es cómo se ejerce la violencia psicológica o física o económica como mínimo, ¿sí? Incluso podría ser la sexual. La modalidad vicaria, ¿sí? Es una modalidad, el resto son las tipologías de violencia. Esa modalidad vicaria, como cualquier otra tipología de violencia, puede terminar, en el peor de los casos, con la muerte o de las mascotas, si fue lo que se utilizó como objeto, ¿sí? Que la palabra es instrumentalización en el caso de los niños, o de los niños, ¿sí? Quiero ver si hay alguna pregunta más, así vamos a ver. Gracias, Ale. Mariana, vos tenías una pregunta hace como 10 millones de años, y seguro dejé preguntas sin contestar en el chat porque se me fueron hacia arriba. Mariana, ¿te fuiste? ¿Te cansaste? Hola, sí, la había escrito en el chat igual. ¿Me la puedes repetir porque se fue como para arriba y es como complicado? No, está bien. Quería saber, como justo tocaron el tema de animales, que yo soy loca de los animales. Ah, sí, sí. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, primero cuento mi propia experiencia, que yo fui víctima de violencia y me acuerdo que mi expareja me amenazaba con matar al perro para que no lo deje. Bueno, sacando esa experiencia quería saber, pero usted acaba de decir que no, si hay algún antecedente, por ejemplo, de una separación en contexto de violencia, que sé que es muchas veces las personas, sacando eso, tienen por ahí una mascota y quieren ese derecho a visita. Y si por un antecedente de violencia vicaria no se lo da. Porque imagínense que... Imagínate que ese caso no existe todavía. No, pero imagínate, un día dejo a mi ex violento visitar... Me parece genial. Cuando lo mata. Miren, lo bueno del derecho y sobre todo el derecho, creo que el derecho de familia abre puertas a todos lados, ¿sí? Porque lo bueno del derecho es que todo el tiempo se puede transformar. ¿Y cómo se transforma? Yo siempre traigo a colación acá la reforma del 2015 del Código Civil y Comercial de la Nación en Argentina. Que no se arroguen esa potestad los legisladores. O no solamente los legisladores. Porque fue un trabajo de modificación de los abogados que se animaron a proponer inconstitucionalidades, abogados y abogadas y abogades, de los abogados, abogadas y abogadas que se animaron a proponer otro tipo de resoluciones, sobre todo en el ámbito de familia, de los jueces, juezas que se animaron a ir un poquito más allá de lo que decía Vélez y a empezar a ver con la perspectiva de convencionalidad y a tomar esas propuestas y resolver, porque otros que se arrogan las potestades normalmente son ¿no? los jueces también, olvidándose que las propuestas por ahí vienen de nosotros los abogados, ¿no? Y ni nos mencionan, ¿sí? Entonces, que no
se arroguen esa potestad el Poder Legislativo, porque si bien aportaron lo suyo en sus comisiones y demás, pero la mayoría de las cuestiones que venían funcionando, sobre todo en familia, y que fueron receptadas por el Código Civil, fue una transformación social que se dio. Desde el marco del pateo de calle, de lo que vimos los abogados, lo que empezamos a plantear, cómo la dinámica familiar necesitaba otras soluciones. ¿Sí? Entonces que no se lo arroguen solamente, no le quiten, no les dejen que se arroguen ese éxito de esa modificación. En ese mismo sentido, ni bien salió al otro día en vigencia, el 2 de agosto del 2015, el nuevo Código Civil, claro que no lo leen, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación con todas esas modificaciones, ya empezó a ser modificado nuevamente por la doctrina y la jurisprudencia, sobre todo por la jurisprudencia. La doctrina primero desde el análisis y luego con la petición y la jurisprudencia. Sí, claro, nosotros tenemos un sistema en que no importa que hoy fallen a favor de las mascotas, porque mañana otro juez no está obligado por ese fallo. Pero un fallo acá, un fallo allá, otro fallo acá, muchas inconstitucionalidades empiezan a eliminar esa normativa, a modificarla, a transformarla, a adecuarla a las realidades. Y no vamos a hablar del tema, pero el divorcio fue uno de los primeros, que el famoso divorcio express, fue uno de los primeros que en tribunales nos dijo, opa, no es tan express. Así que no se arroguen esa cuestión, y claramente podría pasar mañana esa situación, y lo planteamos, y veremos qué pasa. Fíjense, yo le estoy diciendo que en diciembre de 2019 yo hice un planteo que no fue recepcionado, directamente fue omitido, ¿sí? Y luego, hoy, año 2021, no hace tanto, ya tenemos el primer fallo que en la misma circunstancia sí lo recepciona. También tiene que ver con el juez que nos toque y la apertura que ese juez tenga, ¿sí? No solamente con el planteo que nosotros realicemos, sino que muchas veces tenemos, yo sinceramente en esta causa que estoy trabajando en conjunto en Comodoro, digo estoy trabajando porque la pienso, doy ideas, la escribo y demás, porque no firmo claramente, pero que estoy trabajando en conjunto, cuando vi que la doctora Nieto era la jueza que nos había tocado, dije, bueno, esto también colabora a esta situación. Se los dije hace un rato. Nosotros no trabajamos solos, trabajamos con las secretarías de género, si hablamos de violencia intrafamiliar, con los servicios zonales de protección de niñez y adolescencias, y trabajamos con los niños, niñas, adolescentes, que cada vez estoy más hincha con eso, porque no lo conocen, no lo saben, no lo traen al que muevan, ¿no? A que se metan, a que se involucren, a que hagan acción de sus competencias en el proceso, ¿no? También trabajamos con jueces, con asesores de familia. En este momento, en ese mismo expediente, estoy pidiendo la recusación de la asesora de familia. Que cambien el asesor de familia para esos niños. Porque hizo una presentación que defiende la propiedad privada de los tíos antes que el interés superior de las personas que representa. Por lo tanto, se va de sus competencias. Y estoy pidiendo que lo saquen del expediente, que les den a otro defensor. Porque no solo defiende la propiedad privada, algo que no es su competencia, porque si la defendiera conforme al interés superior del niño, sería una cosa, pero si lo defiende conforme al interés superior, al interés de adultos, digamos, que no representa, entonces está por fuera de sus competencias. Dice, yo no voy a decir nada al respecto de esto porque no afecta, de otra situación, no afecta a mis representados, y después se pone a hacer todo un desarrollo y un planteo de por qué la jueza no debería otorgar la atribución de la propiedad. Todavía no pedí abogado al niño, todavía. ¿Por qué no se atribuye, por qué no debería atribuirse la vivienda a la señora? Y me trae a la doctora Graciela Medina, que la pobre doctora Graciela Medina, que es una genia, si se llega a enterar que están utilizando sus fundamentos para semejante barbaridad, creo que va y la cuelga la asesora. ¿Sí? Porque claro, ella no hablaba de estas situaciones. Aida Kemelmájera, la doctora Marisa Herrera, utiliza todos esos fundamentos de cuándo no va a haber atribución para decir, no le tendrían que atribuir la vivienda a las personas que represento yo. No conforme con ello, también le dice cuál es le explica un poco el procedimiento que debe utilizar el abogado para la reivindicación de esa propiedad. O sea, todo por fuera de lo que establece sus competencias. Eso también lo tienen que saber, también tienen que saber jugar con eso, porque esa persona no le está sumando a su estrategia. A mi estrategia no me suma.
ni mucho menos está cumpliendo con su función. Entonces yo la tengo que pedir que la saquen del expediente, porque está por fuera de sus funciones. Y hay una normativa que le dice cuáles son sus funciones al asesor de menores. Con todo eso hay que jugar. Nosotros tenemos que saber qué herramientas utilizar. Por acá, no sé si se fue Pablo Ortellado. Lo voy a mencionar a Pablo Ortellado porque él es estudiante, igual que Alejandro Tejada, que no, ya no es más estudiante. Se recibió, vale, Tejada, ¿no? Sí. Bien. Pero en la universidad muchas veces les enseñan que no importa, no mencionen la ley, si no la mencionan, no dicen, no es necesario fundar tanto porque el juez sabe. No, el juez no sabe nada. Esa es nuestra premisa. Nuestra premisa arranca como buenos abogados y abogadas diciendo, el otro no sabe nada. Entonces yo tengo que saber todo, o mucho, y ponerlo ahí. Es luchar contra las fieras, ¿no? Todo Es el luchar tiempo. contra las fieras todo el tiempo, y es Todo el desgastante, y es realmente No hay paz. terrible enfrentarse a eso, pero bueno, hay que hacerlo. No hay paz. Les voy a dar un tip también que no tiene justo que ver con esto, pero que no me falla. Cuando la otra parte pide el retiro de las pertenencias, viene la resignación. Es el momento de la resignación de la otra parte y cuando ustedes como abogados se pueden tomar un respiro porque no falla. Cuando ven en el expediente el escrito que dice quiero retirar más que mi cepillo de dientes porque me quedé sin calzones, ¿sí? Ay, Dios, ya dije cosas que no debía decir, Fernanda, y me están grabando, siempre hago lo mismo. Bien, cuando dice quiero retirar más que el cepillo de dientes, en ese momento es que ustedes hicieron un trabajo tal que comenzó a bajar el nivel de violencia, o por lo menos el nivel de resistencia del otro lado, y ustedes se plantaron. La doctora Luciana Casio está chocha de la vida, porque ella, vieron que en los pueblos chicos, infierno grande, como ahora no es chico, pero se conocen todos, ¿no? Entonces, claro, cuando vio quién está del otro lado, yo, ¿qué carajo es? A ver, ¿quién es? ¿Qué tanto? Claro, cuando veo el currículum era una cosa que, claro, a cualquiera asusta, y ella es nuevita, está recién salida del cascarón, y entonces le tenía mucho miedo. Yo dije, bueno, no te preocupes, porque acá lo que importa... ¡Ay, Dios! Listo. Bien. Acá lo que importa no es eso, me están echando. No es eso. Lo que importa es que nosotros tengamos buenos fundamentos y que los equipos interdisciplinarios también nos acompañen en esta situación, ¿sí? Y el equipo interdisciplinario, no solamente de primera instancia, sino también de cámara, nos acompañó y le dijo a la jueza Nieto, mire, porque claramente le apelaron todo, a la jueza le dijeron que se excedía su competencia, qué sé yo, le dijo, mire, usted hizo lo que había que hacer porque acá había una situación grave de peligro, no solo para la señora, sino para todo su grupo familiar. De hecho, también hay una denuncia de ASI respecto de una de las hijas de la señora. Entonces, con todo este contexto, en realidad íbamos a hablar solo de violencia vicaria, pero se dan cuenta que en realidad abarca todo, ¿no? Es muy amplio y que tenemos que tener en cuenta no solamente el concepto de violencia vicaria, sino que otros tipos de modalidades de violencia se van a ejercer a través de ese vicario, ¿no? A través de ese instrumento y demás, y con qué herramientas también contamos para esa situación. Equipo interdisciplinario le falta perspectiva de género, algunos por suerte no, a muchos sí. Bueno, como me están echando, ¿quién va a sacar la foto? No sé, bueno, yo voy a sacar la foto. Vamos a hacer una cosa, ¿se prenden la camarita, por favor? Porque quiero sacar la foto, porque ustedes saben que los que no me conocen, pero bueno, los que me conocen saben que la doctora Pacini saca la foto del fin de fiesta. Y todos vienen acá a la charla gorditos y bonitos como los pingüinos de Madagascar. ¿Por qué? Porque sacamos la foto del fin de fiesta. Así que voy a sacar la foto así y luego con un print de pantalla, por la duda. Porque hay dos pantallas. Los que se fueron se la pierden. Bueno, ahora sí, con el print de pantalla digan observatorio. No, digan whisky. ¿Listo? 1, 2, 3. Y la doctora Fernanda Montes lo dijo, le leí los labios.
Va la segunda. Ya terminamos, les prometo. Los que dicen iPhone, no sé quién será que está detrás, pero no importa. Bueno, ahí tiran segunda, sí, seguro. Lamentablemente vamos a tener que seguir hablando de violencia, seguramente más adelante también, de otras tipologías, otras modalidades y cómo hacemos estas interseccionalidades también. Así que basta, voy a dejar de grabar. No sé si estoy grabando yo.